Hola, buenas noches, bienvenidos a Poder Pensar. Hoy vamos a comenzar hablando del conflicto en la salud pública. Apareció humo blanco. En estas últimas horas se ha desactivado la huelga de los trabajadores. Habían comenzado los funcionarios justamente con esa medida, reclamando básicamente la contratación de más personal. Apareció por allí una cifra de 2.500 trabajadores que se necesitarían para nuevamente atender en buenas condiciones en los hospitales públicos, hospitales del Estado. Estamos recibiendo en esta noche a Beatriz Fagián, que es la presidenta de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Gracias por acompañarnos. ¿Y cómo salda el conflicto? ¿Cómo ven ustedes esta solución que se ha encontrado? Bueno, la solución creemos que es positiva, no todo lo que nosotros queríamos, pero ya veníamos desde hace 3 años con este planteo. En el último año del gobierno del doctor Tabaré Vázquez hicimos el planteo de las vacantes que necesitamos y se nos replicó que ese año no se podía por ser el último año de gobierno. El año pasado, que fue el año de presupuesto, se nos dijo que bueno, que había que tener un poco más de paciencia, porque se estaba reestructurando todo ACE, cosa que es cierta, se hizo todo un primer nivel, pero se hizo a costa de los cargos de las unidades ejecutoras. Eso nos llevó que a la crisis que estamos viviendo al día de hoy, que es de ¿Por qué se llega a ese número de 2.500 funcionarios que ustedes pedían? ¿Por qué 2.500 concretamente? Porque hicimos un relevamiento centro por centro, preguntando a las distintas autoridades, a los distintos sectores, qué cantidad de personal se necesitaba, si estaba todo, de acuerdo a lo que dice la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Y en base a eso hicimos el trabajo, que se presentó ya hace 3 años, la primera vez que se presenta, bueno, el año pasado otra vez, y ahora, bueno, insistimos, creemos que ahora la crisis es más profunda. Y que cuando ustedes dicen crisis, ¿qué ejemplo nos puede poner? ¿De qué es lo que pasa en los hospitales públicos? Yo le puedo poner, por ejemplo, que oncología, entre 57 y 59 pacientes internados, 2 pisos de internación y 3 enfermeros. 3 enfermeros en todo el instituto. En todo el instituto, en la parte de internación. Eso significa que es imposible que se pueda atender, porque un paciente común y corriente le lleva 45 minutos diarios de trabajo en cada guardia, ¿no? Es imposible atender a todos con 3 funcionarios. Siempre algo sin hacer queda. Aparte del paciente oncológico todavía es más complicado, porque a veces tiene tratamiento en quimioterapia o radioterapia, que hay que trasladarlo, llevarlo y lo a buscar. ¿En enfermerías donde están los problemas más serios de falta de personal? Los problemas más serios están en enfermería, eso es así. También tenemos falta de médicos, sobre todo en algunos lugares, está bien claro lo que pasó en Rivera hace 2 semanas, que hubo un accidente de tránsito, 5 personas accidentadas, y no había nada más que una doctora para atender a los 5 pacientes. Una de esos pacientes falleció, una chica de 10 años, cosa que es terrible porque un médico no se puede multiplicar y no tiene a veces los recursos necesarios ni los funcionarios que lo ayuden a las tareas que tiene que desempeñar, ¿no? ¿Las situaciones más graves que están aquí en hospitales de Montevideo o en el interior? En todos los lugares. En todos los lugares, las capitales departamentales son fundamentales porque son donde hay más concentración de habitantes. Después, en Montevideo, la crisis más grande está en el Hospital Maciel, oncología, Piñero del Campo y las colonias psiquiátricas. Eso es lo más grave de todo. Y después algunos CTI que tienen carencia de personal, algunas puertas de emergencia que tienen carencia de personal, que eso significa, el retraso que se da en una buena atención. A raíz de este conflicto que ustedes llevan adelante, que incluyó una huelga que comenzó la semana pasada y que ahora se va a levantar en las próximas horas, surge esto de las vacantes en ACE, que el propio gobierno sale a reconocer que hay 700 y pico de vacantes, de puestos que no se llenaron y que el dinero que se había dispuesto para llenar esas vacantes no estaría o no está. Lo dijo el propio presidente Mujica. ¿Qué saben ustedes de eso? Bueno, nosotros no teníamos conocimiento de eso. Es más, puedo decir que el compañero Alfredo, que nos representa en el directorio de ACE, no tenía conocimiento de que se había gastado ese dinero de las vacantes para el conflicto de los anestesistas, que fue lo que dijo el presidente. No sé realmente si es así, pero la verdad que nos sorprende muchísimo, que se solucionen temas a costa del sacrificio de que los trabajadores pasan y el riesgo que corren, porque acá
los funcionarios están corriendo riesgos. Si hay alguna cosa que está mal o pasa algo con un paciente, después el que es juzgado por la justicia es el funcionario, no la institución. El que va preso es el funcionario. ¿Y cómo se fue dando ese proceso? Porque llegar a 700 y pico de vacantes es un número muy importante. ¿Qué les decían a ustedes de por qué no se iban llenando esas vacantes concretamente? Bueno, nosotros lo que planteábamos era, por ejemplo, con cifras, digo, de que cada uno manejaba y que los compañeros pasaban la información, le decíamos, por ejemplo, planteamos 35 vacantes en las colonias psiquiátricas, 35 vacantes genuinas y dispuestas ya para poder ocuparlas. Nos decían que las vacantes se iban para el primer nivel para poder solucionar el primer nivel que se estaba instalando, que nos parece... ¿Primer nivel que es? Policlínicas, básicamente. El primer nivel es donde se va a atender el primer nivel de atención, que es prevención, cosa que estamos totalmente de acuerdo, pero que no se puede hacer a costa de los segundo y tercer nivel, que son los hospitales de las distintas capitales o centros auxiliares, porque eso conlleva, digo, a que no los uruguayos, que en la mayoría usamos el segundo y tercer nivel porque no hemos sido preventivos. Podremos ser en el año 2020, cuando esto esté bien aceitado, que los uruguayos estemos sanos y que en los hospitales se preciso menos gente, porque va a haber menos internación, pero hoy no ha bajado el índice de internación como para decir necesitamos menos gente. Y bueno, esas son las discrepancias que vinimos manteniendo durante todo este tiempo en cuanto a que nosotros reclamábamos los cargos, nos decían que no hay, bueno, llenen, pidan que nos den, bueno, y fue lo que planteó el doctor Córdoba en la rendición de cuentas, el mensaje complementario, que bueno, que ahí surgió todo ese bochinche que vamos a hacer. Sí, que se le dice a Córdoba, quien estuvo al frente de ACE hasta hace muy poco tiempo, de que bueno, el pedido de esas 2.500 puestos le termina costando el cargo a él, porque no había sido avisado el Poder Ejecutivo de ese pedido del propio Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, está pidiendo algo que ustedes también reclaman. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se dio ese proceso? Y bueno, se dio el proceso porque hay quienes tienen la oreja sorda. Digo, no solamente es ¿Córdoba fue una víctima entonces de toda esta situación? Yo creo que sí, creo que el doctor Córdoba pagó los platos rotos de otros, ¿no? Acá hay muchos actores que intervienen en todo esto, digo, y si él no tiene la información correcta, digo, seguramente que no sabía de esas vacantes que no se habían llenado y que por eso se había profundizado la crisis, porque uno empieza a analizar ahora, claro, si había 700 vacantes que no estaban ocupadas, con razón teníamos tanto más crisis que lo que teníamos meses atrás. No era solamente el pasaje al primer nivel, era el no llenado de las vacantes. ¿Le sorprendió que el propio presidente Mujica tomara el tema? Bueno, creo que lo tenía que tomar porque el tema de la salud es un tema muy grave. Se había hablado mucho sobre de la irresponsabilidad de los trabajadores al respecto, a lo que yo siempre salía a contestar que acá la responsabilidad de la salud del pueblo es del gobierno que esté, y que bueno, que acá se había prometido una reforma, que acá se habían prometido muchas cosas y que había que empezar a cumplirlas. Digo, este era un primer paso, menos mal que el presidente se hizo responsable, pero creemos que las cosas han llegado un poco tardías porque nosotros venimos hace 3 años avisando las condiciones de trabajo que teníamos. Ustedes tienen ahora, a raíz de un cambio que ha habido en estos últimos años, un representante en la propia dirección de ACE, que es, recordemos, este organismo que administra el funcionamiento de los hospitales. El propio presidente Mujica dejó entrever allí como que el papel que ha cumplido el sindicato no ha sido bueno en la dirección de ACE. Él dice no tiene por qué ir el mejor sindicalista, sino que alguien realmente que entienda de estos temas, de alguna forma pegándole a la presencia de Silva como representantes de ustedes allí en ACE. Bueno, yo tengo que repudiar totalmente esa expresión, primero porque el compañero nos representa y no necesitamos tener grandes conocimientos, sino tenemos que tener conciencia de clase para decir que estamos al frente, porque acá vamos a defender a los trabajadores. Eso por un lado. Segundo, el compañero tiene el currículum muy completo, digo, no llegó a recibirse, a terminar una carrera universitaria, pero sí tiene 3 años de universidad, o sea que tampoco es un ignorante como se pretende hacer ver acá. Digo, y creemos totalmente fuera de lugar estas palabras, digo, si esto sucede porque muchas veces el director en representación de los trabajadores pide la información y se le niega. Ahora, en pleno conflicto, el compañero pidió la información del relevamiento que había hecho ACE, de cuántos trabajadores se necesitaban, que es mayor a la cifra que tenemos nosotros, y no se lo quisieron dar, se lo negaron. Hay mucha gente que critica o que criticó en su momento que el propio Silva sea quien encabece las movilizaciones.
reclamándole cosas al Ministerio de Salud Pública cuando él es un director en este caso o es nombrado director por los trabajadores? Digo, yo creo que eso es más simple de lo que parece. Digo, si yo estoy en representación de los trabajadores y no consigo por el camino que me dieron las cosas y tengo que ir al camino de la lucha, tengo que apoyar a los que están luchando. ¿Y de qué forma? Estando con ellos. Intercambiando los conocimientos de uno y de otro. Y ya te digo, pidió ¿Está bien información. que él encabece las movilizaciones de ACE? Claro que sí. Lo que pasa es que el pueblo no está acostumbrado, le parece que ser director es una cosa es ser director porque lo nombró el gobierno y está representando al gobierno, y otra cosa es ser director de los trabajadores, o sea, está en representación de nosotros, los trabajadores. Fagián, una última pregunta, en el acuerdo que se firma, por lo menos yo vi el preacuerdo que se había alcanzado la semana pasada, no se ponen plazos concretos, el gobierno dice tenemos toda la intención o la voluntad política, creo que se maneja ese término en el preacuerdo, para tomar esos 700 y algo de vacantes o llenar esos 700 y algo de vacantes en el corto plazo, pero no se manejan periodos concretos, tiempos concretos. No se manejaron periodos completos porque hay algunos elementos que pueden trancar la situación, pero eso no quiere decir que el gremio no va a estar alerta, digo, inclusive hubieron muchas presentaciones de plazo para que esto se fuera cumpliendo. ¿Cuándo creen ustedes que tienen que estar los 700? Y nosotros creemos que si ACE se pone las pilas, Servicio Civil se pone las pilas, en un mes tienen que estar los 737 puestos ahí, colocados. Y en 2 meses tienen que estar los otros 400. Porque no es ninguna cosa sabia, es los compañeros, la gente se ha inscrito en los llamados de ACE, hay que llamarla y entregar absolutamente todo lo que se pide para entrar el... Se va a precisar plata igual para pagarle a esa gente. Bueno, eso es Si problema es que del no está. gobierno. El gobierno tiene que sacar el dinero, eso no es problema de nosotros. Él reconoció que necesita darnos los cargos. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una pausa, venimos con más temas aquí en Poder Pensar.